Hola mis hermanos, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios por esa oportunidad tan maravillosa que nos da de poder cantar, como dice el Salmo 100. Cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Y vamos a cantar al Señor con todo nuestro ánimo, con todo nuestro corazón, porque solamente Él es digno de ser alabado. Habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová. Habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque hizo maravillas en el mar, alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo, alabadle, 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 alabad a Jehová. Habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová. Habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo, alabadle porque Cristo nos dio vida eterna, alabadle, alabadle, alabadle. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel. Te alabamos, Señor, te cantamos porque solamente tú eres digno de ser alabado, de ser adorado. Cuando pensamos en tu amor y en tu fidelidad, no podemos hacer más nada, Señor, más que postrarnos delante de ti y adorarte, bendito Dios. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me puedo conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu
has dado tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos hace humillarnos delante de ti, Señor. Y el poder decir, quiero estar contigo, Señor. El poder decir, me humillo delante de ti, Padre, porque tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi Salvador. Señor, gracias te damos porque en todo momento vemos tu fidelidad para con nosotros. Señor, ayúdanos a pertenecer más a ti, Señor, a estar más comprometidos contigo, a ser más dependientes de tu palabra, Señor, a convivir en todo momento contigo, Padre. Señor, porque eso tú nos has llamado, a convivir más y más y más y todos los días contigo, Señor. Gracias te damos por todo ello en Cristo Jesús. Amén. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor
que yo soy, nunca cesé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Y Dios los bendiga. Muy buenos días, hermanos. Qué bueno que nos encontramos reunidos una mañana más cerca de estar con el Señor por la eternidad. Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos a continuar con nuestra serie en Marcos. Y recordemos que estamos viendo el comienzo del fin. Jesús, aunque no está haciendo milagros, Jesús se ha enfocado en dar enseñanza a sus discípulos. Y Jesús sigue en acción. Ahora se ha revelado como el Mesías. Y seguramente la gente a su alrededor se preguntaba: ¿dónde está aquel Mesías poderoso que se levantará en armas? ¿Dónde está aquel Mesías como Moisés que nos hará libres y habrá prosperidad para la nación y mucha paz? ¿Dónde se encuentra? Y este Mesías está hablando del tiempo final. Y cuando Jesús continúa con la revelación del tiempo final, en estos versículos que veremos esta mañana, uno esperaría que Jesús hablara con palabras de aliento o que diera esperanza para sus seguidores. Pero al leer esta sección, nos damos cuenta que está hablando de todo lo contrario. Pero el Señor no solamente quiere que veamos lo duro y lo difícil que vendrá por causa de Él, sino que nosotros podamos mantener nuestra mirada en la grandeza de Jesús. Amado Señor, gracias por esta mañana, que tú nos permites adorarte, que tú nos permites conocer tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a atesorar tu palabra, que tú nos ayudes, Señor, a abrazar tu verdad, pero también a comunicarla a otros. Que tú nos ayudes, Señor, que con nuestras acciones podamos, Señor, vivir lo que hoy estamos aprendiendo. Te ruego por ello y bendigo tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Y pareciera que Jesús da malas noticias y aparte da una tarea pesada en estos versículos. Pero lo que en verdad está comunicando es la grandeza de la causa. La grandeza de la causa es Él mismo. Y dice que por causa de mí habrá desprecio. Versículos 9 y 10 de este capítulo 13 dicen: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Si tú recuerdas, estamos hablando del tiempo final y Jesús está diciendo: antes debe de predicarse el evangelio a todas las etnias, a todas las naciones, a cada rincón del mundo. Y es interesante porque todas las personas que están
leyendo este fragmento de este libro de Marcos, que seguramente en su mayoría eran gentiles, eran romanos, ellos estaban viendo que el tiempo para los judíos era difícil. Y todo lo que sucedió con los judíos y que está sucediendo con los judíos es algo sumamente complicado, porque es interesante que ellos habían aprendido las tradiciones, ellos convivían con todas estas personas, ellos habían aprendido a seguir todas las indicaciones de estos fariseos y escribas. Y ahora va a haber una marca para ellos donde se hará notorio que son rechazados por su nación. Y muchas veces se piensa que las sinagogas eran lugares donde se hacía un miniculto, un miniculto de adoración. Pero la verdad es que era un lugar de reunión para discutir y estudiar las Escrituras. Pero no solamente eso, sino que también era un lugar donde se juzgaba a los seguidores, a los judíos, y aquí es donde recibían azotes. Los concilios era llevar un caso al Consejo Supremo de todos los judíos. Lo que se conoce como el Sanedrín. Y era llevar los casos más difíciles o los casos más sonados en ese momento para que fueran juzgados y recibieran una sentencia. De hecho, la sentencia que recibían eran 39 azotes. Segunda de Corintios 11:24, Pablo está hablando a la iglesia en Corinto y dice que los judíos 5 veces lo habían azotado, y dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Esos son 39 azotes. Eran 13 azotes duros con todas sus fuerzas en el pecho y 26 azotes con todas las fuerzas en la espalda. Esto era lo que iba a suceder en ese tiempo final, y eso es lo que viene sucediendo con los judíos en el contexto en el que Marcos está escribiendo. Y dice, esto lo predijo el Señor Jesús. Y no solamente es el dolor de aquel castigo que están recibiendo, sino que también eran despreciados, eran rechazados por la nación. Ya no eran tomados en cuenta. Y qué interesante, porque son autoridades eclesiales y no las romanas las que están haciendo este juicio y las que están cerrando las puertas hacia la nación. Y dice que estas autoridades no solamente se iban a conformar con menospreciarlos como judíos, sino que también los iban a llevar delante de las autoridades, delante de los gobiernos. Pero ve las palabras de Jesús, para testimonio a ellos. Para testimonio a ellos. Ahora bien, Jesús había hecho en diversas ocasiones que aquellos que habían recibido algún milagro, aquellos que habían tenido la oportunidad de volver a recuperar la vista, de estar cuerdos, o incluso de ya no tener esa lepra, les había dicho, no hablen de mí. Pero ahora lo que está haciendo Jesús está diciendo abiertamente, yo soy el Mesías. Porque lo que Jesús quería cuando hablaba de esto con aquellas personas que recibieron algún milagro era para que no hubiera malas interpretaciones sobre su misión. Pero Jesús ahora está dejando en claro cuál era su misión.
y Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15, Jesús lo deja muy claramente cuál es su misión. Desde un principio, cuando Él comenzó su ministerio, esto fue su misión. Y dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Qué interesante, porque muchas veces Jesús les dijo a sus seguidores, hey, no digan quién soy yo, no digan lo que han visto, lo que han recibido, porque seguramente habrá malas interpretaciones. La misión de Jesús era venir a predicar acerca del evangelio del reino de Dios. Ahora, lo que nosotros vemos en este pasaje es que cuando lleven a estas personas ante los gobernadores, ellos deben de dar testimonio. Y añade Jesús en esta sección, y es necesario que el evangelio sea predicado antes en todo lugar, a todas las naciones. Y aunado al rechazo religioso, al rechazo de su nación y del gobierno, es necesario que ustedes sigan predicando el evangelio en todo lugar, en todo momento, a toda etnia. Ahora bien, la palabra nos dice que habrá rechazo de la religión. Aún llevarán sus asuntos ante el gobierno, pero es necesario que se predique el evangelio. Podemos leer claramente que esto fue lo que sucedió en el libro de los Hechos. El rechazo no es que nosotros... el rechazo no provoca que nosotros prediquemos el evangelio, sino nosotros debemos de predicar el evangelio a toda etnia, hasta lo último de la tierra, hasta el último rincón. Tenemos que llevar el evangelio, no porque nos persigan, no porque haya este rechazo religioso, sino porque esta es la misión. Jesús dijo, por causa de mí, para testimonio a ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Me temo que en este tiempo hay pocos jóvenes con esa convicción, que hay matrimonios que entienden la necesidad de predicar el evangelio, pero no quieren ir. Queremos asegurar más bien nuestro futuro y el futuro de las siguientes generaciones, pero no estamos seguros si ellos realmente tienen a Cristo como su Señor. Se habla que los millennials, ¿verdad?, es la generación más endeudada y sin un lugar donde vivir. Y esto se debe a que hay un problema en el corazón. Se llama a esta generación la generación del cristal. Se les ha llamado una generación dormida, pero es nuestra generación y las generaciones pasadas y las futuras que necesitan una orientación enfocada en el evangelio. Todos seguimos necesitando el evangelio, todos necesitaremos seguir predicando el evangelio a cada persona y en cada lugar. Necesitamos despertar y entender que va a haber dolor, pero lo necesario siempre será el evangelio. Cristo vino y predicó el evangelio del reino y dijo, arrepentíos y crean el evangelio. Y muchas personas seguramente en ese momento lo seguían y querían estar cerca de él. Pero en el tiempo final lo rechazaron, blasfemaron, lo golpearon, lo escupieron. Pero él tenía una misión y seguía predicando el evangelio.
Él seguía comunicando con su vida que era lo que nosotros necesitábamos. Una reconciliación con Dios, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Necesitamos despertar y necesitamos entender esta causa. Y pareciera que las palabras de Jesús desalentarían a sus seguidores, porque serían rechazados por su patria, por sus tradiciones, pero ellos deberían de ver algo más allá, algo por lo cual valiera la pena sufrir tanto, así como esas mamás que van a dar a luz. Y Jesús dice, esto vendrá por causa de mí, y Él es una causa grande. Se ve también, ¿por qué? Porque vendrá persecución y muerte. Jesús dijo, habrá persecución y muerte por causa de mí. Marcos, versículos 11 y 12 de este capítulo 13 dicen, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Qué interesante, porque Jesús expone en Miqueas capítulo 7, versículo 6, que dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Y Jesús expone este pasaje para traer una enseñanza prácticamente inconcebible para la mayoría de los judíos, para la mayoría de sus oyentes. El amor a los miembros de la familia, especialmente a los padres, era uno de los deberes más altos del judaísmo. El único que tenía derecho a exigir mayor amor era Dios. Lo puedes ver en Deuteronomio 6, 4 y 5 y Deuteronomio 13, 6 al 11. Pero la causa de todo esto es el nombre de Cristo. Es nuestro Señor. Pero si Él no es valioso para nosotros, si su nombre no vale más que nuestras carreras, no vale más que nuestras familias, no vale más que nuestras tradiciones, es porque realmente no hemos conocido a Jesús, no hemos entendido que Él es el Hijo de Dios. Y dice, es por causa de mí que sucederán todas estas cosas. Tiene que ser una causa grande, tiene que ser un problema grave para que vengan todas estas consecuencias, todos estos sufrimientos. Y Jesús dice, vendrán juicios, vendrán concilios, vendrán a preguntar sobre lo que están haciendo, sobre lo que creen. Y vendrán sobre ustedes para que rechacen su creencia. Y sabes que cuando vienen contra ti, rápidamente empezamos a formar en nuestra cabeza nuestra conversación con aquellas personas. ¿Qué vamos a responder? ¿Qué les vamos a decir? Y nosotros hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia, desde que nosotros vemos que Jesús asciende al cielo y empieza a predicarse el evangelio, empieza a haber persecución. Y esto se ha visto claramente por años, y en el tiempo en el que estuvo la iglesia bajo el gobierno, bajo el imperio de Roma, fueron perseguidos, fueron lastimados y muertos por su creencia. Por eso digo que esto debe de tener una causa grande, debe de ser un problema grave. Porque si no es así, entonces
¿Para qué tanto castigo? Nosotros vemos en la historia que había anfiteatros, estos lugares como el Coliseo, que eran usados para que las personas lucharan entre ellos, estos gladiadores lucharan entre ellos y esa era la diversión de la nación en ese momento, donde todos podían estar viendo cómo se mataban unos a otros con tal de tener la victoria, hacían cualquier cosa. Y eran esclavos viniendo a este lugar, pero también en ocasiones fueron llevados los cristianos. Si yo hubiese sido llevado ante las autoridades y me hubiesen preguntado por qué sigo a Cristo, por qué hablo en nombre de Cristo, yo seguramente en mi mente hubiera estado pensando, bueno, ¿qué les voy a decir? Seguramente les voy a decir, no, pues es que ellos me enseñaron eso, o pues es que no fue mi intención ofenderlos, o tal vez estaría pensando, bueno, tendré más cuidado de lo que voy a decir, perdón. Pero Jesús nos dice que mejor nos callemos, que mejor no pensemos, que dejemos que el Espíritu hable en nuestro lugar. Muchos de esos cristianos morían abrazados, morían juntos, morían orando, morían cantando. Los cristianos fueron salvajemente asesinados. Y Jesús les dice, no se preocupen, el Espíritu Santo hablará en lugar de ustedes. Oh, cuánta falta nos hace callar nuestras mentes que entorpecen el mensaje de salvación. Tenemos mucho miedo de la condena que vendrá, la muerte física. Pero la muerte física para el creyente no es el final. Entonces el morir es ganancia. Pero me da tristeza, Señor, pero me da miedo. Jesús dijo en Juan capítulo 16, ahora me voy y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Porque yo les he dicho todas estas cosas y tristeza ha llenado su corazón. Versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas por deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús no nos está dejando solos. Jesús les estaba diciendo a todos sus discípulos, no los voy a dejar solos, no los voy a desamparar. Sé que vendrán cosas difíciles, sé que hay tristeza en su corazón, pero tranquilos, el Espíritu Santo vendrá a sus vidas. Necesitamos valor, necesitamos esa fuerza, necesitamos consuelo. Y es ahí donde vendrá el Espíritu Santo.
Muchas veces estamos tratando de justificar lo que implica el Evangelio. Muchas veces no queremos mencionar el infierno, muchas veces no queremos que la gente se ofenda. Pero la cruz así es. Nos dice que somos más pecadores de lo que nosotros llegamos a imaginar. Por eso es necesario que el Espíritu Santo intervenga y dejemos que Él hable. Dejemos que sea Él hablando. Muchas veces pensamos que lo que está tratando este pasaje es que ya no entramos en aquellos círculos del mundo y ya no hay que juntarnos con ellos y hay que hacer en nuestro círculo. Y nos hacemos a un lado y no queremos juntarnos con aquellas personas del mundo pecadores. Tengamos mucho cuidado, porque no solamente recibiremos menosprecio, sino que seremos aborrecidos, seremos odiados. Jesús dijo, por causa de mí habrá odio, pero persevera. Marcos 13:13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y amo a Jesús porque Él es transparente con lo que va a suceder. Al final de esta sección dice que los van a odiar. Esto es muy interesante porque parece que si no eres cristiano hasta el fin, si no eres fiel a Jesús, no te salvarás. Pero vamos por partes. Estamos entendiendo que la causa es grande, por eso hay conflicto con nosotros. El pecado trae conflicto con Jesús. Y trae conflicto con el Evangelio, rechazan el Evangelio. Tú y yo necesitamos entender eso. Que aún nosotros entramos en ese conflicto y no queremos el Evangelio. Queremos que nuestras buenas acciones nos salven, que nuestras buenas acciones nos acerquen a Jesús, que nuestras buenas acciones hagan que Dios nos ame. O que nuestras buenas acciones tapen aquello malo que acabamos de hacer. La causa es grande, la causa es Jesús. Y dice que por causa de su nombre nos aborrecerán. Ese rencor, ese menosprecio no es algo lindo, no es algo hermoso. Causa dolor y por supuesto prueba nuestra fe. 1 Pedro capítulo 1 versículos del 3 en adelante nos está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Qué interesante. Para que nuestra fe sea probada, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Ese rencor, ese menosprecio no es algo lindo. El sufrimiento no es algo lindo.
Pero hay una esperanza viva, hay una herencia para nosotros, porque tenemos a Cristo. Y eso es lo mejor que nosotros tenemos. Eso es lo mejor que hay para el creyente, que hay para el cristiano. Seguramente en a algunos les ha tocado que les hagan el feo en algún lado, ¿no? O que no te quieran por algo. Y yo te pregunto, ¿qué se siente? Me pregunto, ¿qué se siente? Dolor, tristeza, enojo. Otros son orgullosos y pensamos, no me afecta. Es más, yo los menosprecio a ellos. Yo no me junto con ellos. Pero el Evangelio nos llama a ser diferentes. El Evangelio te lleva a ellos. No te lleva a rechazarlos, no te lleva a desecharlos, no te lleva a burlarte o a matarlos. Te lleva a hablarles de la esperanza viva que recibes, de la salvación que tienes en Cristo Jesús. Les hablas de tu Señor. Pareciera que Jesús está poniendo una carga muy pesada. Yo tengo que hablar, Señor, tengo que decirles y tengo que aguantarme de lo que ellos me están haciendo. Entonces necesitaríamos leer Apocalipsis, necesitaríamos comprender Apocalipsis. Pero también necesitamos comprender que ellos son como nosotros. Personas que necesitan entender que hay un Señor que nos acerca a Dios, que es Cristo acercándonos al Señor. Que es Cristo la razón, la causa de que nosotros estamos aquí gozosos, que es la causa por la cual oramos, que es la causa por la cual nos reunimos, que es la causa por la que nosotros vemos un futuro prometedor, un futuro de bien, porque estará el Señor reinando por la eternidad, no solamente en nuestros corazones, sino físicamente. Y podríamos pensar que lo que Jesús está diciendo en este versículo es para dejarlos desamparados y pues a ver cómo le hacen, ¿no? Porque si no perseveran hasta el fin no serán salvos, échenle ganitas. Pero Jesús en repetidas ocasiones dijo que no nos dejaría solos. Juan en 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 17:15, Jesús está orando y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús está hablando en repetidas ocasiones de que Él estará con nosotros. Jesús dijo al final de Mateo 28:20, diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Él no nos deja solos. Él no nos dice, échenle ganitas. No nos dice, a ver cómo le hacen. Y dice, he aquí yo estoy con vosotros. Y yo enviaré al Espíritu Santo. Como Pablo le escribía a Timoteo en el capítulo 4, diciéndole en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús dice, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Pero Jesús no nos abandona, Jesús no nos deja solos.
Yo me pregunto, ¿quién persevera a diario? ¿Quién en su en su lecho de muerte no ha reflexionado si realmente es salvo? ¿Quién no ha mirado sus acciones y actitudes y se pregunta, ¿realmente seré salvo? Pero no es cuestión de aguantar, no es cuestión de esfuerzo, no es cuestión de nuestra obra para salvarnos. Es la obra del Señor. Filipenses 1:6 dice claramente, estoy persuadido de esto, estoy convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él estará obrando, Él estará trabajando, Él estará afirmando su evangelio en nuestros corazones. Cuando Jesús usa la frase será salvo, no dice se salvará. Si persevera se salvará. No, Jesús dice será salvo. Este será salvo. Es como si dijera experimentará la salvación de Dios en su forma final, que es la glorificación. Jesús dice en Marcos 13:20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Es por causa de Él. Y es por causa de nosotros que aún hay tiempo, hay oportunidad para que la gente venga y se salve. Por eso que el Señor Jesús dice que prediquemos el Evangelio, que perseveremos por la causa de Él, que perseveremos porque Él es la causa y que perseveremos predicando el Evangelio. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para aquel juicio? ¿Estamos listos? ¿En qué estás perseverando? ¿En tus buenas acciones? ¿Estás perseverando en menospreciar lo que el Señor te ha mandado a hacer? Ya soy salvo, no me preocupo. ¿En qué estás perseverando? Por causa de mí, para predicar el Evangelio. La perseverancia es el resultado y la señal externa de lo que hay en nuestro corazón. No es la base de nuestra salvación. Romanos 8:29 al 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La salvación en su expresión final. Perseverar ¿en qué? ¿O en quién? Perseverar en Cristo, perseverar en el Evangelio, por causa de Jesús. Por causa de Jesús vendrán todas estas aflicciones, pero realmente está en tu corazón el Señor. ¿Realmente crees que Cristo es lo mejor, que vale la pena sufrir todo esto? Si es así, entonces has entendido el Evangelio. Es porque has comprendido el Evangelio. ¿Por qué quieres predicar el Evangelio? ¿O por qué no quieres hacerlo? ¿Quieres predicar el Evangelio para que Dios te ame? ¿Quieres predicar el Evangelio para que el Señor te haga caso?
¿O por qué no quieres predicar el Evangelio? Ya soy salvo, ya no necesito. El Señor no necesita mis obras. Por causa de mí. Son las palabras de Jesús. ¿Has sufrido? ¿Has rechazado? ¿Eres rechazado por aquellos familiares que ya no te hablan por ser cristiano? Espero que hoy hayas hallado consuelo. Que no estás perdido, no estás solo, que Cristo está contigo. Así como dijo Pablo, como Pablo le decía a Timoteo. No estoy solo, el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. Me dio fuerzas para seguir adelante. ¿Realmente estás perseverando por causa de Cristo? ¿O ves algo más glorioso que Jesús? ¿Tu carrera? ¿Tu familia? ¿Tus acciones? ¿Tus bienes? ¿Realmente estás perseverando por causa de Cristo? Señor, en esta mañana rendimos nuestro corazón, nuestra alma delante de ti, porque comprendemos, amado Señor, que tú eres lo más hermoso para nosotros, que no hay nada mejor que tú vales la pena, y que vale la pena, Señor, sufrir por ti, que vale la pena entregarlo todo por ti, que vale la pena ser rechazado y odiado, porque tú, Señor, eres todo. Y Padre, tú no nos dejas solos, sino eres tú con nosotros todo el tiempo. Señor, en distintas ocasiones tú nos dices que nos consolarás, nos ayudarás, nos fortalecerás y aún, Señor, nos darás las palabras que debemos de comunicar a las personas que están a nuestro alrededor. Es esa influencia espiritual a la que necesitamos apegarnos. Por eso, Señor, permite que esta tu iglesia, que cada persona que ha escuchado hoy tu palabra, entienda el Evangelio. Que eres tú, Señor, para nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que eres tú, el Hijo de Dios. Te ruego porque cada corazón se ha cimentado en tu palabra, que cada corazón que hoy haya escuchado tu mensaje, Señor, se centre en ti. Y dejemos, Señor, de poner pretextos para predicar tu palabra, para predicar tu evangelio. Que dejemos, Señor, de tomarnos tiempos largos, Señor, sin hacerlo. Solo para pasar el tiempo, Señor, y para que tú nos tomes en cuenta aquella vez que hablamos. Señor, tú estás esperando que nosotros seamos fieles a la causa. Tú eres la causa. Señor, te ruego por tu iglesia y te ruego por cada uno de nosotros, porque seamos valientes y despertemos, Señor, de ese letargo en el que nos hemos encontrado durante todo este tiempo. Que prediquemos, Señor, tu evangelio, pero sobre todo que nos sometamos al Espíritu Santo para que sea Él hablando. Porque este mundo te rechaza, este mundo reprueba quién eres tú. Pero nosotros realmente hemos entendido y hemos abrazado quién eres tú, el Hijo de Dios. Y te ruego, Señor, porque vivamos de esta manera cada día de nuestras vidas. Te ruego por tu iglesia y te ruego por cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.